Considera Génesis capítulo 3 verso 1 y San Mateo capítulo 4 verso 1, el primer libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, y algo de Proverbios capítulo 26, 4 y 5. Yo creo que por ahí vamos a ver algo. En ambas situaciones hay una conversación. Yo quisiera que comparáramos esa conversación. Quiero ver una frase, pero también una frase que tiene que ver con una conversación, ver un poquito el contexto de la conversación y, y cómo hay algo ahí, o sea, hay algo. Este, Génesis capítulo 3 verso 1, pues está la narrativa de la caída del hombre, la tentación. Dice la expresión, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, si lo tocares, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Una expresión que conocemos seguramente. Yo quiero ver una frase ahí. Y me regreso, Génesis capítulo 3 verso 1, en la traducción Reina Valera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerá de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ahí. Y la mujer respondió. Y ahí es donde digo, ¿cómo por qué vas a continuar una conversación con el diablo? ¿Cómo por qué? ¿Sí? O sea, esa expresión, y le respondió. ¿Por qué? ¿Le tenía que responder o es que es muy correcto responderle al diablo, es que soy una persona educada y mi educación no me permite dejar a alguien en visto? O sea, perdón por mi ironía, pero como por qué te vas a poner a hablar con el enemigo, como por qué te vas a poner a hablar con un ultrajador, como por qué vas a hablar con el diablo, ¿sí? No estamos llamados a construir conversaciones con el diablo. No tienes por qué responderle, y en todo caso, si le vas a responder, que sea la respuesta correcta. Esa es una respuesta correcta. Y quiero compararlo, y ahorita te decía, con otra situación, con cierta similitud. Otra vez, ahora el primer libro, al menos lo que en el orden del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 4, dice, entonces, Mateo 4:1, ¿sí? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Otra vez una conversación. En ambas situaciones se da una conversión. En ambas situaciones, de alguna forma, se presenta, se manifiesta el enemigo con resultados muy diferentes. Yo sé que el hubiera no existe, pero bueno, el hubiera no existe para Eva, el hubiera no existe para el que ya pasó por ello, pero el hubiera sí puede existir para mí. Si yo puedo decir hubiera, lo voy a ver como una lección o lo puedo ver como un aprendizaje, algo que pudiera aplicar en mi vida.
Sí voy por el hubiera si me da una oportunidad de aprender. Tienes una vez más, regresa tantito Génesis capítulo 3, y el diablo o la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comas del árbol, y la mujer dijo a la mujer, perdón, y la mujer respondió a la serpiente, vete a Satanás. Sí, es otro arreglado, ahí se acaba la Biblia, ¿no? La Biblia solo fue el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vete de aquí. Porque tenemos autoridad. Si tú te vas al Génesis, te vas al capítulo anterior, en el capítulo 2 de Génesis, dice la palabra de Dios que Dios le dio autoridad al hombre. Génesis, y lo bendijo Dios, fructificad, y les dio autoridad sobre los animales, sobre los peces, sobre las bestias. Génesis 1:28. Tenía autoridad. Todo el tiempo tuvo autoridad sobre la serpiente. Todo el tiempo hemos tenido autoridad. Dios no puso en nosotros un espíritu de cobardía. Tenemos autoridad. La autoridad es algo que está presente. El asunto es que a veces no ejercemos esa autoridad, ese señorío, ese dominio. Todo el tiempo Eva pudo haber contestado a la mujer como contestó el Señor Jesús, vete de aquí. Y aquí es donde nos deja algo, porque en ocasiones se construyen aún conversaciones conmigo mismo, porque yo pudiera construir una conversación conmigo mismo, alguna conversación imaginaria, alguna situación que me está agobiando, que me está generando inquietud, que me está arrebatando la paz, alguna situación, hey, vete de aquí. Tenemos la capacidad de ejercer autoridad y decir, vete de aquí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Vaya, le respondió y te mencionaba ahorita un proverbio. Dice Proverbios capítulo 26, nunca respondas el necio de acuerdo a una necedad. No le respondas. Como por qué le voy a responder al diablo. Como por qué le voy a responder al enemigo. Cuando bien puedo dejarlo en visto. Yo no tengo por qué responderte. No tengo por qué argumentar contigo. Eva argumentó con él y en ese proceso de argumentación le convenció. A lo mejor si no construye una conversación no le convence. El primer punto sería, no le respondas al diablo. No le respondas. ¿Cómo por qué le voy a responder? Hace tiempo por ahí nos empezaron a enseñar. Llega la llamada y el mensaje y empieza a sonar. Cuélgale. Punto. Cuélgale. ¿No? Y si sí, y si no, es que y en el proceso de escuchar y de hablar, pues de pronto me terminó convenciendo a alguien. Conocí a alguien y le convenció y terminó depositando lo que no debe depositar. Pues, si desde un principio le cuelgas, ¿eres Dios? No, adiós. No eres mi esposa, no eres mi hijo, no eres amigo, no buscas mi bienestar, no buscas ayuda, tú lo que quieres es lastimar, robar, destruir. Bueno, pareciera que está buscando, y eso es interesante, el enemigo no se acerca con amenaza, no se acerca con pistola, no se acerca con pasamontaña, se acerca como amigo. Al menos aquí la expresión de Satanás se acerca como amigo y pareciera que está intentando o buscando un bienestar con que Dios les ha dicho, pero yo te digo el día que la convenció, desde un principio no construyas amistad, dice Proverbios, no respondas al necio. Pero el siguiente versículo sí dice, bueno, y si le vas a responder, respóndele como merece su necedad. No le respondas. Pero si le vas a responder, respóndele conforme a su necedad. Y es lo que es el Señor Jesús. Hay capacidad, hay madurez. Bueno, el Señor Jesús responde con la palabra. Todo el tiempo ves al Señor Jesús que conoce la palabra. El Señor Jesús viene de un proceso de días de ayuno y oración. El Señor fue fortalecido a través del Espíritu. Después de ser fortalecido con el Espíritu, respóndele. Pero si no estás ahí, no le respondas. Vaya, tenemos capacidad de no responder. Tenemos autoridad cuando no respondemos. Nunca debió de haber construido esa conversación. Y vaya que ahí pudiéramos decir también nosotros, hay conversaciones que no debimos de haber construido. Y vuelvo a lo mismo, conversaciones de pronto con nosotros mismos. Nosotros mismos hemos construido conversaciones que no debimos de haber construido. Y si voy, y si le llevo, y si traigo, y si le digo, y si estoy, y de pronto estoy, espérame, me voy a dejar en visto, no sé cómo suena eso, pero me voy a dejar en visto. Yo mismo, cuando venga un pensamiento que tiene que ver con inquietud, que tiene que ver con inseguridad, porque la fe viene por el oír, pero también la debilidad viene por el oír. La fortaleza viene por el oír, pero también la debilidad viene por el oír. ¿El oír qué? Pues el oír palabras que no van a debilitar. El oír expresiones que me van a quitar la paz. Él no está en el paraíso. Está en un lugar creado por Dios. Como yo estoy en mi familia,
un lugar creado por Dios, o yo estoy en mi entorno, un lugar creado, protegido y guardado por Dios. Y ahí era el paraíso, el enemigo se abrió camino y logró construir una conversación que terminó debilitando. La decisión la tomó ella. No es como si le hubiera puesto el fruto prohibido ahí, en la manzana. No es como si los hubiera llevado, lo hubiera obligado. Simplemente argumentó con ella y la convenció, como yo pudiera argumentar y de pronto convencerme de una mala decisión. Pues mira, después de todo me lo merezco, lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es que tanto es tantito y al final de cuentas y no pasa nada y Dios me va a perdonar. Y construí una conversación que me permitió conducirme por un mal camino. Vaya, el mal encontró la manera de abrirse camino y dañar el paraíso. Como el mal encuentra la manera de abrirse camino y dañar mi familia, mi entorno, mi ciudad. ¿Cómo llegamos aquí? No sé. O sea, ves el capítulo 1 de Génesis, creación, intervención de Dios. Ves el capítulo de Génesis, creación, intervención y un espíritu de fortaleza. Una advertencia de Dios, no consumas esto. Y tienes poder para no consumirlo. Tienes poder para no enfrentarlo. Y de pronto, a la primera argumentación, ni siquiera lo tuvieron que amenazar. Ni siquiera fue amenaza. Y dice la expresión, y la mujer respondió a la serpiente. Y a lo mejor ahí empezó. Tal vez nunca debió haberle respondido. Tal vez nunca debiera yo de haberle respondido. Tal vez debiera hacer lo que dice la palabra de Dios. No le respondas al necio. No le respondas al diablo. No respondas al enemigo. Yo te voy a responder. Porque ya responderte es ponerme a tu nivel. Y no estamos en el nivel. Estamos en el nivel que Dios nos ha puesto a través de la salvación mediante el Señor Jesucristo. En ese nivel estamos. Pero pues me puse a su nivel. O sea, bajé y en la argumentación, ¿qué crees? Fui engañado. Eva fue engañada. Y Adán fue engañado y con ellos se llevó toda la familia ahí entre las patas. Yo también puedo ser engañado. Y ahí es, pues yo te diría 2 puntos. No le respondas al diablo. No intentes argumentar. No estamos al mismo nivel y de parte de nosotros pudiera haber dignidad y verdad. De parte de él no hay dignidad y hay mentira. No le respondas al diablo. ¿Sí? Que se manifiesta de muchas formas, pues repito, pueden ser mis propios pensamientos, pueden ser amistades o intenciones de amistades, pueden ser mensajes que de pronto llegan, pueden ser noticias, vaya que hoy a través de las falsas noticias llegan contenido que de pronto pues le abrí la puerta a una mala noticia. Ya les he dicho, hay alguien que, ¿cómo le encanta mandar cosas a las 10 de la noche, 11 de la noche? Ya dije, no, no, mejor no hablo. Ya sé que iniciativas y cambios y modificaciones y dije, no, que tengo que andar provocando mi inquietud a esta hora. Entonces, esa frase, y la mujer le respondió a la serpiente, no estamos llamados a responderles a las serpientes, no estamos llamados a responderles a Satanás. Si tú ves la narrativa y continúa y en los versículos adelante, después de que se equivocaron, después de que cometieron el error, más adelante viene como Dios los buscó. Adán, Adán. Y Adán se escondió y le sacó la vuelta. Prontos a responderle a la serpiente y tardos en responderle a Dios. No tardó nadita en responderle a la serpiente, pero vaya que cuando Dios les buscó, tardaron en responderle. Pues sí, se sentían avergonzados, escondiéndose de Dios. No se escondió de la serpiente, pero sí se escondió de Dios. Yo creo que el mensaje es muy simple. No le respondas. Y si vas a responder, que sea con la autoridad de Dios. Dice en Mateo, la respuesta de Jesús es, vete, Satanás, y el diablo le dejó. Otra vez, no lo tuvo que amenazar, solamente él, vete. No perteneces. Buen día. No perteneces a mi casa, no perteneces a mi familia, no perteneces a mis pensamientos. No perteneces. No tienes por qué estar en mis pensamientos, no tienes por qué llegar a mis pensamientos con ideas que tienen que ver con falta de fe y termino falta de fe, resultado de vete, Satanás, es la respuesta correcta. Es la respuesta que dijo el Señor Jesús. Así como la oración correcta es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es la oración correcta. De la misma manera, la respuesta correcta ante lo que viene a provocar tentación, a lo que viene a buscar atacar a mi familia es vete, Satanás. Otra, y perdón si esto no lo hubiera, pero otro hubiera sido la historia si la narrativa de Génesis dijera, con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, vete a Satanás.
Y otro hubiera sido mi vida en algunos momentos, analizando mi vida y situaciones, si en algún momento hubiera dicho, vete Satanás. Pero no lo hice, no lo hice, no lo hice. En algún momento no lo descubrí, o no lo, y no lo hice. Y se dejó crecer. Veía eh, diría tonto si quieres, pero estaba diciendo cómo se agarra el toro. Y la respuesta, por los cuernos, por los cuernos, por los cuernos. Y dijo, no, se le agarra cuando es becerro. Cuando es becerro y no tiene cuernos y todavía vías, ¿por qué lo dejas crecer? ¿Por qué esperas a que tenga cuernos? Me gusta, me gusta. Y la mujer debió de haber respondido a la serpiente de Satanás, no lo hizo. Pero aplicándolo en mi vida, en nuestro tiempo, en nuestro momento, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, enseñarle, decir, mi hijo, a la serpiente no se le responde, a la serpiente no se le hace amiga, de la serpiente no se escuchan consejos, a la serpiente, al enemigo, a Satanás se le dice, vete, Satanás, porque no tienes parte ni suerte conmigo. Y el diablo le dejó. Aquí es una expresión de la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Simplemente le resistes y se va. Porque no, porque no resiste cuando tomamos la autoridad que Dios nos ha dado. Todo el tiempo tuvo autoridad y todo el tiempo hemos tenido autoridad. Autoridad que de pronto nos ejerce. Vete, Satanás, porque no tienes parte ni suerte conmigo. Ya sea incluso a través de alguien, porque en la narrativa también está ahí en la Biblia, en algún momento Pedro, y Pedro no era malo, Pedro se acerca con el Señor Jesús cuando Jesús anuncia que va a ir a la cruz, y Pedro le dice, no, Señor, de ninguna forma esto te acontezca. La respuesta de Jesús, sí, la respuesta de Jesús, aléjate de mí, Satanás. Oye, pero no era Satanás, era Pedro sin darse cuenta que lo que le estaba diciendo era usado por Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino lo que tiene que ver con la temporalidad. Entonces, aléjate de mí, Satanás. Vete de aquí. Porque teníamos la capacidad y la autoridad de no construir, de no caer. Otra hubiera sido la historia. Como otra es nuestra historia. Y como otra va a ser nuestra historia cuando tomemos esa autoridad y aprendamos a decir, vete de aquí, Satanás. Porque no tienes parte ni suerte. Y te digo, ni aún mis propios pensamientos. Ahí está en la palabra de Dios y espero que sea de fortaleza, de seguridad, que lo podamos transmitir.